Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Volvemos a saludarlos, pero ahora en el modo enfoque matinal. Es lunes, así que hay que prender las pilas. Y lo mejor que usted puede regalarse es estar de buen humor para iniciar la jornada, porque desde afuera todavía hay muchas cosas que siguen golpeándonos. Así que aquí estamos. Saludar a Pablo Macchini y Nelson Rodríguez, que ya están listos también. Nelson Rodríguez, hoy es 15, estamos en nueva realidad. Yo espero que esa nueva realidad agarre los 15 más o menos también ya como toca, ¿no? Que comience Nelson haciendo sus loas al 15 y al 30. Porque, Nelson, que tiene tan buena situación económica, sin ningún tipo de gran apuro, él siempre ha sido un defensor del equipo de enfoque matinal, porque ese 15 y el 30 él comienza resaltándolo. Señores, gracias por la compañía, Adi y Nelson. Aquí estamos un día más. Se acerca la hora cero y vamos a contar y a comentar la actualidad. Estamos a 15, señor Rodríguez. Oh, qué bien, Adis, qué bien. Te acordaste del 15. Hoy es 15. Los viernes no son viernes, entonces yo espero que ahora los 15 comiencen a ser 15, porque caramba, no, lo más es que aquí celebramos la quincena y el país entero, porque es el día de pago. Pero ya la quincena es como los viernes, que no se celebran, se lamentan. Pero ahí está, lunes 15 de junio. Señores, parece que estamos en un repunte del coronavirus. Parece que sí, así lo dicen los números. Diario Libre trae hoy el siguiente dato. En la fase 1, los casos activos del COVID-19 registraron un aumento de 8.51%. Y en la fase 2 han subido 44.6% desde que entró la fase 2. Esos números están en Diario Libre, hay que darle los créditos, señores. Eso es fundamental. ¿De dónde usted saca esos datos? La fuente, principalmente para los jóvenes periodistas, además de que esos porcentajes no son míos, son de Diario Libre. Alguien sacó los porcentajes, pero alguien hizo el esfuerzo. Excúsenme la digresión, sí, pero reivindicar de dónde salen los datos. Eso no es que habló en un programa de televisión. ¿Qué programa de televisión? Si fue en CDN, fue en CDN. Y si fue en enfoque de CDN. Entonces, por honestidad intelectual, por respeto al trabajo periodístico de otro, hay que citar la fuente. Entonces, Diario Libre dice que de la fase 1 a la fase 2, el coronavirus subió 8.51%, pero desde que comenzó la fase 2 es escandaloso, 44.6%. Parece que el gobierno se ha dado cuenta de esta situación, del incremento del número de casos, de muertes. Y ayer, luego de una reunión con el presidente Medina, la comisión de emergencia que le da seguimiento al COVID-19, se reunió con el mandatario y en una rueda de prensa anunció que van a apretar las medidas. Ese fue el término que utilizaron. Apretarán las medidas, principalmente Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, La Altagracia. Mencionaron a Punta Cana y esa zona turística de Bávaro, pero yo creo que no necesariamente es por el incremento de casos, sino por la próxima apertura de la actividad turística. Entonces ya lo saben, yo hice mi cálculo ayer, señores, y del sábado pasado a este sábado, de sábado a sábado, los contagios nuevos fueron 3.766. Sumado día a día, sábado 404, domingo 526, lunes 289, martes 393, miércoles, boom, 629. Eso da 3.766 casos nuevos y da un promedio de 470.75 por día. Incluso en esos 8 días, las muertes fueron 56. El promedio son de 7 fallecimientos diarios. Y los casos activos, que el sábado 6 eran 7.055, el sábado pasado, el sábado 13, son 9.050. Señores, eso es mucho caso. Incluso, si damos un poquito para atrás, a principios de junio, recuerdo que los casos positivos eran 6.200 más o menos y algo. Y miren dónde estaban este sábado,
consignado en el boletín de ayer domingo, 9.050. Eso ha hecho que la positividad de la prueba se remontara de 17.62 que estaba el sábado 6 a 18.33 este sábado. Parece que no es juego y hay que prestarle atención. Me gustó mucho una comparecencia televisada del neurocirujano José Joaquín Puello en el programa Esferas de Poder del amigo Federico Méndez, que él deplora, lamenta y expresa temor de que la gente le esté perdiendo miedo al coronavirus y dice que el coronavirus llegó para quedarse. Hoy en Santiago, para más pesar, Unión Médica tiene una rueda de prensa a las 4 de la tarde porque parece que hay muchos casos de COVID-19 en Santiago, pero Unión Médica invita para hablar de un caso de Kawasaki en Santiago. Se habla que son varios casos de Kawasaki. ¿Qué es lo que es el Kawasaki? Es una enfermedad nueva que, al igual que el coronavirus, no tiene medicamentos, no tiene vacuna. Una enfermedad, dice el diccionario, que se está poniendo de moda: trastorno que produce inflamación en las paredes de algunos vasos sanguíneos del cuerpo. Dice que afecta mucho más a los niños. Los síntomas, ahí es que está el peligro. También se confunde con la COVID-19, con el dengue. Fiebre alta, conjuntivitis sin secreción lagrimal, lengua y boca rojas, inflamación de manos y pies, descamación de las uñas, salpullido de la piel, etc. Entonces, Kawasaki en Santiago. Vamos a esperar esta tarde esa rueda de prensa a la que está convocando la Unión Médica a las 4 de la tarde. Pero atención, Santiago, además de un repunte de los casos del coronavirus, por allá anda algo que llaman Kawasaki, que se está poniendo de moda en todo el mundo. Otra cosa, rapidito, porque ese es un problema político y no hay que sazonarlo más de la cuenta: la aprobación de la Cámara de Diputados de la extensión de la emergencia nacional por 17 días. Ahí funcionó un viejo truco de hacer el quórum, pero son muchas las modalidades. Si ustedes ven la historia, cómo se forman y se desforman los quórums, se van a dar cuenta que lo del sábado fue apenas un episodio más. Los diputados oficialistas, los del PLD, que son 80, más los aliados, PRD, Partido Liberal, de Amable y otros más, llegan a 91. Entonces, para poder sesionar de manera válida, tiene que tener por lo menos la mitad más uno de los miembros. Son 190, la mitad más uno son 96. Entonces, los 91 del PLD que no alcanzaban, consiguieron 5, llegaron a 96, el quórum rayando, y pasaron la votación. Yo creo que la oposición se dejó correr por tercera, como dicen popularmente en el argot beisbolero, porque debió tener un plan B y hasta un plan C. ¿Cuál es el plan B? Ante lo inevitable de que se vaya a aprobar, bueno, aprueba tú una extensión de 5, de 7 días, de 8 días, y el Senado estaría compelido, que se iba a reunir al día siguiente, a aprobar esos 5, esos 7 días, pero no existió ese plan B. Se habla de que fue un amarre para la aprobación del 30% a los trabajadores de los fondos de pensiones. Probablemente fue ese amarre, pero yo dudo que haya sido de la propia inspiración de Botello, sí, así es que se llama. Yo creo que eso vino de arriba, porque los reformistas, los 4 votaron. Son 5, hubo un quinto que los zancajearon por ahí. Me dicen que Lucía Medina, la hermana del presidente, estuvo muy activa para buscar esos 5 votos. Entonces yo creo que eso vino de arriba, de la dirección del partido. Y cuando hablo del plan C, es que probablemente se necesite una nueva votación y se haya negociado, no lo duden, la aprobación de ese proyecto del 30% en segunda lectura también. Porque ¿qué es lo que pasa? Esta semana va a llegar lo del presupuesto complementario, más 151 mil millones, redondeando, de pesos. Va para la Cámara de Diputados. En el Senado pasó en bola de humo y a duras penas. Miren qué cosa.
El Senado estaba convocado para las 11 de la mañana, pero no hubo quórum. Ustedes se imaginan, el PLD que tiene 29 diputados, 30 si le agregamos Amable, no hubo quórum. Hubo que salir a buscar senadores en helicóptero, a quemar combustible, y lo aprobaron en 15 minutos, pasaron eso. Es una barbaridad, pero eso va para la Cámara de Diputados. ¿Cómo piensa el PLD o el gobierno, en este caso, aprobar en la Cámara de Diputados ese presupuesto complementario? Por eso es que yo creo que hay un plan C para una nueva votación. Y además hay una carnada, habrá que ver en detalle ese presupuesto complementario, porque miren cuál es la carnada, tremenda carnada. No sé el desglose, pero en ese presupuesto complementario hay 300 millones de pesos de aumento del presupuesto de la Cámara de Diputados. Me imagino que eso fue hablado con anterioridad, pero hay 300 millones. Entonces, ahí está el caso. A la oposición yo les recomendaría que se deje de estar en negación y se pongan a pensar qué van a hacer con el presupuesto complementario, que no será necesariamente que no lo vamos a aprobar, no. Usted lo manda a comisión o hace lo que sea mientras arma el muñeco, pero lo que han demostrado los legisladores oficialistas y el gobierno en sentido general es que esto es con duro y que están jugando de verdad. Maquina. Bueno, mencionaste 300, yo pensé en la película, pero esos 300 millones de pesos añadidos al presupuesto de la Cámara de Diputados desnudan lo que es la política dominicana. Si hay algo que nadie discute es que el país está en medio de una crisis de salud y por la magnitud de la crisis de salud en crisis económica. Y lo peor, todavía lo que es la crisis no ha llegado por el manto protector que tiene el gobierno sobre los sectores más empobrecidos y los sectores productivos. Ese es un escenario que es un dato real. Entonces, en medio de ese escenario, habrá un aumento de 300 millones de pesos para una institución cuya función es legislar y fiscalizar y representar. Entonces, le dice a usted por dónde van los tiros. Porque el asunto nuestro es que la calidad de una democracia es la calidad de sus ciudadanos. Ocurrió, ya te referiste a eso, Nelson, qué bueno, el tema Botello. El diputado, el honorable, había denunciado que el gobierno tenía 100 millones de pesos para comprar los diputados necesarios para la aprobación de la extensión del estado de emergencia. Eso lo denunció él denunció que andaban zancajeando a quién comprar, una especie de mercado persa. Denunció el honorable Botello. Pero resulta que es el honorable Botello con 3 legisladores más, diputados, los que hacen posible la aprobación de esa pieza que él acaba de denunciar, que el gobierno tiene 100 millones para comprar a legisladores opositores para que la aprueben. Y ahí está. El Partido Reformista tiene una alianza, es parte muy importante de la oposición porque es el partido en el cual se apoya la Fuerza del Pueblo, al ser un partido tan nuevo y relativamente pequeño, tiene un número lejísimo en la tableta electoral. Entonces, el partido que más representa a la Fuerza del Pueblo en la lucha electoral es el Partido Reformista. O sea, la Fuerza del Pueblo está rodeada del Partido Reformista, del PQDC, de Wessing y de la fuerza de Vinicito Castillo Semán. Esos son los partidos en los que se sustenta la Fuerza del Pueblo. Pero a lo que me estoy refiriendo es que Botello denuncia que el gobierno tiene 100 millones para comprar legisladores de oposición para que aprueben el proyecto, la pieza del presidente, la solicitud del presidente, y luego él vota, siendo de la oposición, a favor de la aprobación. No más preguntas, magistrados. No más preguntas, o sea. Y entonces, no, es que hubo un canje para la aprobación de aquello del 30% de los fondos de la
FP, sí, pero se aprobó en la Cámara de Diputados. Tú sabes que todavía falta un Senado y, lo más importante aún todavía, la promulgación vía Poder Ejecutivo, vía Presidencia. O sea que eso de ahí no va a pasar. Entonces yo a lo que voy es cuando ocurren cosas como esta especie de striptease, que no es una acusación, uno no ha acusado a ese señor de nada, no lo ha tocado con el pétalo de una rosa. Es él que ha dicho que el gobierno tiene 100 millones de pesos para comprar legisladores de oposición para que aprueben la pieza y después él aprueba la pieza. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes creen que la popularidad y la intención de voto hacia el legislador disminuye por este comportamiento? Yo no sé qué piensan ustedes, yo creo que no. Y eso lleva entonces a la calidad de nuestra democracia, a la calidad de nuestros votantes, porque aquí hay, porque no se dice habemos, una clase media baja hacia arriba, que somos el 5, 10, 15, el 20% del país y nos creemos que somos eso, el país. Y no. Y los políticos van detrás de ¿qué? De los votos. Y por eso los políticos, si hay que dar cajas, aunque tú hayas dicho que eso es indigno, eso es jugar con la pobreza, tú regalas cajas en diciembre. Y haces cosas que tú negaste toda la vida, porque tú llegas y los asesores te sientan y comienzan a enseñarte encuestas. Hay que hacer esto. Sí, pero espérate, que es bueno, porque el pueblo quiere lucha, que luche ya veneno. Entonces yo traje ese caso del legislador, porque en cualquier país con mínima institucionalidad, esto es ya una cosa, ¿verdad?, que debería costar algún tipo de popularidad, ¿no? Algún porcentaje de su popularidad. Pero aquí no ocurre así. Gracias al distrito oeste del Departamento de Justicia del Estado de Nueva York, al fin, cáspitame golpeado, nos dimos cuenta que en las lagunas de Padre Las Casas, provincia de Azua, había un señor buscado por las autoridades norteamericanas que lo solicitaron. Si no, seguimos en la juerga aquí. Y nadie lo sabía. En las lagunas, un pueblo de 5,000 personas, nadie sabía eso. Como cuando Quirino hacía fiestas en Matagorda de Baní, tampoco los banilejos nos enteramos, ni la dirección de la DNCD en Baní tenía idea. Y así, si sigo, no termino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que el pueblo quiere lucha, que luche ya veneno. Por eso ya en la política dominicana las ideas es lo de menos, las propuestas es lo de menos, la capacidad o incapacidad que usted tenga para ser legislador o presidente, eso importa un bledo. Importa que en el momento en que usted va a resolver conmigo, no me teorice, Maquinini, no me teorice, no me venga a comprar de cosas y la patria, de la patria hay mucha gente. No, dime de qué manera. Y gracias a estos aparaticos se ha democratizado la corrupción y el oportunismo. Porque esto viene desde Lilis, desde Ulises Geró, desde Lilis hasta ayer en la tarde, viene esto. Esto comenzó con un amante que tenía Leonor de Obando, que ella le ayudó para hacer el acueducto de la zona colonial, de lo que es el casco histórico dominicano. Esto viene de lejos. Lo que pasa es que esto lo ha democratizado. Y las vagabunderías de las élites no se conocían, ahora sí. Y por eso uno cita tanto que aquí una parte importante de las fortunas medianas, grandes y grandísimas, le recuerdan a uno aquel cigarrillo que los jóvenes no conocen, que se llamaba Premier, cuyo eslogan decía sabor a pueblo en Premier. La pregunta más maldita en la sociedad dominicana es, ¿y esa fortuna que tú tienes, de dónde tú la sacaste? Y esto no solamente va para políticos, no. También va para la gente del lavado de activos, para los socios del sector privado de la clase política, porque no hay corruptos sin corruptores. Entonces nuestro gran problema es que el pueblo quiere lucha y que luche ya veneno. Que si la gente quiere que la publicidad de un producto tenga un dembow que manda a matar a las mujeres y a endrogarse,
Si el electorado está conforme con ese dembow, yo consumo ese dembow. Bueno, porque yo quiero vender mi producto y el pueblo quiere lucha, que luche y veneno. Y así vamos. Entonces yo quería tomar este ejemplo de este legislador que, insisto, hoy es más líder que nunca en su comunidad. Ese es el mercado electoral dominicano. Como quería lamentar que, como habíamos advertido aquí, íbamos a la campaña sucia, no a la campaña negativa. La campaña negativa es que si Juancito Pérez Vidal, alias Tito, cayó preso en Boston por droga en el 2004, usted coge ese expediente y lo trae y le informa a la gente que Juancito Pérez Vidal, que quiere ser senador, tiene este expediente. Pero resulta que el expediente es cierto. Entonces eso es campaña negativa. Pero aquí no hay defamación. Yo tengo el expediente. Juancito Pérez Vidal, alias Tito, estuvo preso por droga en Boston. Ahora, cuando ese señor jamás ha tenido nada que ver con la justicia norteamericana y usted se inventa un expediente, entonces usted entra en la campaña sucia. Pongo ese ejemplo bien exagerado porque en el caso de Farideh Raful se está llegando a eso, a la campaña sucia, asquerosa y rastrera. Se ha agarrado, los mayores llamamos que eso es un arte, los más jóvenes eso se llama infografía, como una de mis hijas me dio el boche ayer. Papi, no se dice arte, es infografía. Digo, sí, mija, tú tienes razón. Una infografía, pero con la infografía de Farideh, del equipo de Farideh. Entonces, el texto que ellos ponen no es el que pone Farideh, el equipo de Farideh, sino lo que ellos quieren. Y ahí insinúan cosas, dicen cosas que no son ciertas. Entonces, ya eso sí que es campaña sucia que uno había advertido, y el mambo que falta, porque donde las dan las toman, y aquí ya no hay inocentes ni entre los santos. Si es al salivazo, peleamos al salivazo, como tú. Es como a veces que uno tiene que decirle a alguien, o sea, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Tú quieres que debatamos, que lo entremos a trompar, que lo entremos a tiro? ¿Qué es lo que tú quieres? Donde las dan, las toman. Entonces, ahora pasa esto con Farideh, que se parece mucho lo de Margarita, cuando Margarita, Leonel y Danilo crean aquellos tres frentes electorales y comienza el PLD a subir, que en junio del 2011 tenía 21 puntos por debajo del PRD, pues a Margarita le sacaron aquella asquerosidad, que solamente por el temperamento de esa señora que se plantó y le dijo, a mí me dijo en una entrevista, no, conmigo no, Pablo, no, eso lo habrán con otros, el conmigo no de Margarita Cedeño está ahí, conmigo no, y llevó eso hasta las últimas consecuencias, sí, pero esa rastrería fue fruto del éxito que había tenido en la campaña, la creación de esos tres frentes electorales, que esos 21 puntos en enero habían desaparecido esa ventaja, ya había desaparecido, quedaban tres cheles. Entonces, ahora en el caso de Farideh es lo mismo. O sea, Farideh tiene la virtud de que suma el apoyo de gente que no tiene nada que ver con el PRM y ni le gusta Abinader, ni le gusta Roberto Fulcar, ni Paliza, ni la María Santísima. Pero en esto de lo que se trata es de que cada quien vea su legislador, elija. Usted no se queja de corrupción, de gente bruta, de gente irrespetuosa. Bueno, pues busque en su comunidad cuál es el más decente. Nos conocemos todos, la vocación de servicio, no vocación de servicio inventada por intereses partidarios de campaña electoral. Nos conocemos. ¿Quién es usted? Nos conocemos, en el barrio nos conocemos. Entonces, lamentablemente, uno lamenta mucho acertar con su advertencia. Quedan pocos días y hemos entrado a esa parte nauseabunda de la campaña. Y recuerdo ahora las campañas rastreras contra José Francisco Peña Gómez. O la vez que Leonel Fernández llamó a la prensa a un hotel, creo que el Jaragua, a las 5 de la tarde, urgente, porque le agarraron sus palabras y le editaron un discurso donde él decía que teníamos que hacer un lío para que subiera la tasa del dólar para afectar al gobierno de turno. Porque aquí no hay inocente ni entre los santos. Entonces yo lamento mucho que hayamos entrado a esta etapa. Solamente termino con la advertencia de que donde las dan
las toman. Pero creo que cada dominicano preocupado, toda esta gente que tuitea tantas cosas, mire, usted tiene la oportunidad, para colmo el voto es secreto, de escoger por lo menos el mal menor entre los candidatos. Y un consejo muy personal no pedido: no vote a partido, vote a candidatos, porque ¿para qué sirven los partidos? ¿Cuáles son los principios fundacionales de los partidos? ¿Qué defienden los partidos? La conveniencia. Entonces usted piense en Abinader, piense en Gonzalo, piense en Leonel, piense en Guillermo Moreno, piense en los candidatos de cada provincia y vote por el que usted considera el mal menor. Pero somos nosotros los ciudadanos los que con nuestro voto convertimos, por ejemplo, a un delincuente en un honorable delincuente. Somos nosotros. Adiós. Sí, saben que saliéndome de ese terreno de la política, aunque en breve también esto lo vincula, el periódico Diario Libre hoy presenta el resultado de un expediente judicial en el que se vincula a 8 personas italianas que estaban radicadas en Estados Unidos con inversiones importantes y que, según este expediente, pertenecían a una poderosa mafia italiana. Como recientemente hemos tenido que hablar de droga versus la política, ahora entonces ligar droga versus la inversión hace que necesariamente uno sienta preocupación sobre el presente y el futuro de este país. Eso me hace recordar 2 encuentros que he tenido y uno se refiere a, tuve una reunión con un hombre que se dedica a hacer recorridos en América Latina, en países, para medir riesgos de inversión versus lavado de activos. Decía, nosotros estamos impresionados con lo que hemos encontrado en República Dominicana, la cantidad de restaurantes de lujo que no justifican su inversión porque no hay un consumo que permita tener ese nivel de lujo. No hay una población que demande tanto servicio de esa especie. Pero al mismo tiempo no se puede tampoco dejar ajena a la autoridad que tiene que ver con la fiscalización de la inversión en un país. Con las leyes también, ahí viene y entra la política, las leyes que tienen que filtrar la inversión que proviene del lavado de activos. En República Dominicana tenemos una desigualdad que aquí hace un pico justamente, con lo fácil que es para unos generar una riqueza o establecerse con una riqueza ilícita y otros que están abajo observando y que al mismo tiempo entonces dicen, bueno, vamos a aprovechar este recurso de impunidad y vamos a meternos también a la fiesta. Para que ustedes sepan de qué se trata, estas personas tienen expedientes, condenas de lavado de activos, tráfico de droga, estafa y otros crímenes que incluyen también crímenes económicos. Uno de ellos ha sido detenido en Santiago, Salvatore Vittorio, 55 años de edad. Ahí tenía inversiones en restaurantes. Él es señalado como uno de los miembros de este clan Contini y estaba siendo buscado por ser un líder de esa mafia. Otro es Sergio Serioni, de 64 años. Aquí se casó e hizo familia, un factor común. En mayoría de ellos es muy fácil hacer la ciudadanía luego. Esa es la razón por la que es de interés casarse. También estaba metido con grandes inversiones de restaurantes, pese a que estaba condenado en su país por tráfico ilícito de drogas. Hay que señalar que Oliviero Silio, de 67 años, que es otro, tenía también condena en su país por quiebra fraudulenta y delitos financieros. Aquí tenía un negocio importante de turismo. Una persona que viene de tener escuela en fraude financiero, hay que ver si también lo hizo aquí. De paso, hay otro, Luca Ficionario, de 43 años, que se dedicaba a enviar hacia Italia droga vía los aeropuertos y eso lo hacía coordinado con personal de la terminal aérea o de las terminales aéreas que utilizó. Este expediente, que continúa así hasta citar a los 8 supuestos miembros de este peligroso clan italiano, tiene vínculos en República Dominicana porque aquí se hicieron inversiones que sería bueno que la autoridad local presente. ¿Cuáles inversiones son? ¿Qué ilícitos encontraron? ¿Y qué personal de las terminales aéreas, qué personal de cualquier otra instancia local participa o participó en esto? Porque se trata de
el conocimiento de un expediente y es el inicio de lo que también debe ser una investigación. Si ellos fueron extraditados, supongo que la autoridad local no desconoce de qué estamos hablando, independientemente de que hay un gran silencio sobre este expediente. Un silencio que nos preocupa porque nosotros tenemos años lidiando con que hay una solicitud en la Cámara de Diputados, también se ha ido por el Senado para que haya una ley de extinción de dominio. ¿Qué pasa con la gente que lava dinero en República Dominicana? Se va a cumplir una condena, luego regresa, reclama sus bienes y es un círculo vicioso en el que esa riqueza no desaparece nunca para su autor, independientemente de que su autor la consiguió de manera ilícita. Estamos preocupados por el presente y el futuro porque todo el mundo sabe que esto del lavado de dinero se metió en todas las instancias y como recientemente acabamos de ver un padrino político que según un expediente de Estados Unidos es eso, un lavador de dinero o una generación de dinero del narcotráfico. Yo creo que hay que poner todo sobre la mesa y reclamar a la clase económica, a los filtros económicos, a la clase política, también a las instancias del gobierno que están supuestas a velar porque la inversión se asegura sobre qué está pasando, porque no iremos a un retroceso del narcotráfico, por el contrario, es la gran economía del mundo que necesitamos sepamos cuál es el interés que tiene el Estado de que participe, que no participe en nuestro país, o de que cómo la vamos a sobrellevar en un país de pobreza que al acecho de muchos tiene a nuestros pobres, a nuestros jóvenes y a nuestra población en sentido general. Quisiéramos saber más sobre este expediente, pero dicho por las autoridades dominicanas, ahora que ya se ha presentado el expediente. Señores, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos aquí un invitado de primera. Y qué bueno que ha aceptado nuestra invitación. De paso se encuentra en vivo en el estudio el director de elecciones de la Junta Central Electoral. Avecinándose el proceso. Es tan importante hablar de todo lo que envuelve este montaje que nosotros hemos empezado así de grande el lunes. Los esperamos en breve. Mario Núñez es el director de elecciones de la Junta Central Electoral y a tan pocos días de los comicios del 5 de julio es una figura de primer orden en el país. Con él vamos a conversar los siguientes minutos, a echar una mirada a cómo marcha el proceso de cara a las elecciones y además explicaciones muy puntuales sobre el uso de las boletas que se van a emplear en esas elecciones presidenciales, pero que además son senatoriales y para diputados. Buenos días, Mario Núñez. Muy buenos días, muchísimas gracias. La Junta Central Electoral siempre agradece esta oportunidad, este espacio para interactuar con la ciudadanía y con ustedes sobre cómo marcha el proceso electoral a 19 días de las elecciones. Bueno, podríamos comenzar revisando la cronología, cómo van los planes, los plazos sobre todo. Y si es posible, en el informe OEA habían creo que 21 puntos o más bien correcciones. ¿Cómo va la cronología y esas correcciones se hicieron? ¿Cómo ha quedado todo después de esas sugerencias, correcciones del equipo técnico de la OEA? ¿Dónde estamos parados? Muy bien, la Junta Central se dio un cronograma que procura, porque no solo procuraba en aquel momento, sino que procura la organización de las elecciones en un tiempo preciso, cumpliendo los plazos que establece la ley. Y de hecho, nosotros hemos ido agotando fase por fase las diferentes expectativas que nosotros mismos teníamos sobre el proceso. Por ejemplo, en lo que respecta a la organización del proceso electoral en el exterior, nosotros nos dimos un cronograma de trabajo que ya hemos ido cumpliendo de manera muy efectiva. Y en términos locales, lo mismo. Ya la impresión de las boletas electorales que vamos a estar utilizando en los colegios están avanzadas en un porcentaje muy alto. Decir que las del exterior están todas listas. Las boletas, más de 690,000 boletas del exterior están listas ya en nuestros almacenes y a partir del día de hoy empezamos con el proceso de empaquetamiento para lograr esta logística electoral del exterior en el próximo fin de semana. Las boletas presidenciales todas están impresas, las boletas del nivel senatorial por igual y en el caso de las boletas de las diputaciones, que comprenden unas
45 demarcaciones. Ya nosotros tenemos 27 demarcaciones listas, completamente listas. 3 de ellas están en proceso y el resto, las últimas boletas, estamos hablando de 15 formatos, serán impresas entre esta semana y empacadas ya a partir de la próxima para nosotros completar nuestra logística. Es decir, en términos generales, lo que compete a la Junta Central Electoral como órgano rector va avanzado conforme lo planificado. Llega una segunda fase dentro de esta ruta crítica que comprende una ejecución directa de las juntas electorales. Por ejemplo, el tema de la capacitación al personal que integrará los colegios electorales. Estamos hablando de 16.001 colegios electorales en 4.168 recintos a nivel nacional. Ese personal, estamos hablando de unas 80.005 personas, están siendo entrenadas en este momento. Estamos confirmando la participación de aquellos que ya fueron a las elecciones de marzo y que están disponibles, están en condiciones de trabajar el próximo 5 de julio. La respuesta de la ciudadanía, de estos miembros de colegio que ya participaron, ha sido altamente positiva. Nosotros tenemos una anécdota interesante de 2 personas ayer, 2 adultos mayores, que se presentaron a los talleres de capacitación que se están impartiendo en el Distrito Nacional y manifestaron su deseo y su voluntad de formar parte de los colegios electorales. Estamos hablando de personas que sobrepasan los 60 años de edad, 70 años ya casi, y dijeron que sí al proceso electoral. Y eso es una manifestación, una voluntad manifiesta del ciudadano de querer contribuir con el proceso democrático. Esas tareas de capacitación se están ejecutando en cada municipio del país. Ya nosotros contamos con un número importante de personas capacitadas y en la medida que se integren todas las juntas electorales en este proceso, pues tendremos un personal calificado y con la información precisa de cara al proceso electoral del 5 de julio. Señalar también que los procesos logísticos para la distribución del material electoral se iniciará, como mencionamos, el próximo fin de semana para el caso de los 1.099 colegios electorales que vamos a abrir en el exterior, en 277 recintos. Y esas valijas van a ser producidas, como decía, este fin de semana, se entregan a una empresa transportista, un courier privado, que pondrá estas valijas en su destino en un periodo de tiempo de unos 4 días como muy tarde. Es decir, las valijas del exterior, en el caso de Europa, llegarían a más tardar 4 días después de ser entregada al transportista. En términos de cronograma, en términos de calendario, estas valijas deben estar el 30 de junio, a más tardar el 30 de junio, en cada punto del país, en cada una de nuestras oficinas. Sin embargo, la planificación que nosotros tenemos prevista apunta a que ya el día 25 estarán en el punto más lejano. La logística entonces, la logística electoral para la República Dominicana, para nuestros colegios aquí en el Distrito Nacional y los 157 municipios, estará prevista ejecutarse a partir del día 21 de junio y efectivamente en unos 8 días, es decir, a más tardar el día 29 de junio, nosotros tendremos todo el material electoral en los municipios para luego ser entregados a presidentes y secretarios. Mario, te voy a hacer 3 preguntas. No porque al por mayor sale más barato, sino para dedicar tiempo a el conocer la boleta y el uso de la boleta. Número 1, el clonado de los escáneres. Cuando se habla de clonado, inmediatamente la gente se pone medio esquiva. 2, ¿por qué no se atendió la petición de la oposición, en particular del PRM, de tener el horario de votación, de que haya una fila especial dentro del protocolo para los adultos mayores? Y 3, en los lugares del exterior que no se pueda votar, ¿qué opción ustedes le presentan? Muy bien. Respecto del clonado, y ahí conectamos un poco con la pregunta que nos hizo el señor McKinney al principio, las recomendaciones técnicas de la OEA. Por favor. Nosotros hemos acogido
todas las recomendaciones que hizo el cuerpo técnico de la Organización de Estados Americanos, puesto que al auditarnos y emitir un resultado sobre el pasado proceso de febrero, nosotros de manera inmediata hicimos los ajustes técnicos para cumplir con esas recomendaciones. Tanto fue así que en las pasadas elecciones de marzo no se registró ningún inconveniente técnico, puesto que ya nosotros habíamos tomado los correctivos de manera, o sea, pudimos hacer un análisis interno de cuáles fueron esos aspectos en los que fallamos en febrero y pudimos robustecerlos para el mes de marzo. El informe de la OEA llegó casi concomitantemente con el proceso y sí se tomaron esas recomendaciones, porque de hecho debemos señalar que tanto OEA, UNIOR y AIFES se han mantenido de manera permanente dándonos asesoría y dándonos seguimiento en nuestro accionar diario. Respecto de ese clonado, el clonado es precisamente poner en condiciones a los equipos de tener la misma información. En este caso, el software con el cual funcionan dichos equipos. Los escáneres son sometidos a la incorporación en su sistema operativo de un software que va a procesar el escaneo de las relaciones de votación y a transmitir esos resultados. Es importante destacar que estos equipos, estos escáneres, no procesan información en términos de hacer una valoración de lo que está escrito ahí, no. El escáner lo único que hace es tomar una imagen de los resultados y transmitirlo de manera inmediata al servidor de la Junta Central Electoral y de manera simultánea a los servidores de los partidos políticos y de los medios de comunicación que están en condiciones de recibir toda esta carga de información, porque estamos hablando de volumen de información en términos informáticos. Entonces, todos recibimos la misma información al mismo tiempo. Ese es el rol que juega el equipo técnico, el escáner. Ese es su desempeño está dirigido a eso. Tomar una fotografía de los resultados y transmitirlo de manera inmediata hacia los servidores, tanto de la Junta, de los partidos, como de los medios de comunicación, a los fines de que todos podamos disponer de la misma información. Ya ese proceso inició, está muy avanzado, está casi culminando, y luego del proceso de clonado de ese software, viene lo que se conoce como la personalización del equipo ya en el recinto. O sea, una vez el técnico va a operar el equipo, va a ponerlo en funcionamiento, se configura con los colegios electorales de ese recinto donde está ubicado. Este proceso, es importante señalar, que está siendo observado por los partidos políticos, quienes tienen representantes en el almacén donde se están clonando los equipos. Los procesos electorales de la Junta Central Electoral son altamente supervisados y fiscalizados por los partidos políticos. Y en ese sentido, todo el proceso de clonado contó con la presencia de ellos. Y más aún, la presencia de veedores de esos mismos partidos políticos. Es decir, en nuestros almacenes nosotros tenemos una doble presencia de partidos, tanto como delegados oficialmente acreditados y aquellos que son veedores de esos partidos políticos que también están oficialmente acreditados y tienen presencia permanente en nuestros almacenes. Respecto de la segunda inquietud, lo relativo al horario de votación, fíjense, la Junta Central Electoral lo que ha hecho es dar cumplimiento a la ley en términos de ratificar que la votación se producirá de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Así lo prevé la ley. Y en este caso, como en las elecciones anteriores, la Junta Central Electoral dispone de 3 módulos, de 3 casetas o podium por cada colegio electoral. Si nosotros imaginamos un escenario donde los 600 electores que están inscritos en un colegio, ese es el tope más alto de electores que puede tener un colegio electoral, 600. Si nosotros imaginásemos que los 600 acuden a una fila el día de las elecciones y están todos ahí, de manera simultánea podrían votar 3 electores a la vez, porque tendremos 3 casetas, una para cada elector. Eso reduciría ese grupo de 600 a 3 grupos de 200, lo que entonces nos garantiza a nosotros que en esos 600 minutos
que tenemos disponibles para la votación se podrían dividir perfectamente en 3 podios que tendrá cada colegio electoral. Eso sin contar que por cada proceso, y ustedes lo saben bien, los estudiosos de los procesos electorales saben que hay una media de abstención de un 30% en los procesos presidenciales. Nosotros como Junta no estamos incluyendo en nuestros análisis esa abstención. Nosotros estamos pensando en que el 100% de los electores de cada colegio irá a votar. Y en esa medida, al tener disponibles 3 casetas o 3 podios, entendemos que el tiempo está garantizado en los colegios electorales. Sí hacemos un llamado a la ciudadanía a que comprenda que estos minutos, estos 600 minutos que están disponibles en el proceso de votación, debemos aprovecharlo de la mejor manera, tratando de acudir al recinto, a su colegio, en horas tempranas, porque hemos podido detectar que en las elecciones se dan 2 picos. Podremos tener recintos excepcionales y colegios excepcionales, pero regularmente hay 2 picos. Uno que se produce en horas de la mañana, entre 7, 9 o 10 de la mañana, y otro pico que se produce a las 3 de la tarde, donde hay más afluencia. Sin embargo, al mediodía, entre las 12:30, las 12, 12:30 de la tarde y las 3, se produce un ausentismo de electores en los colegios. Entonces nosotros llamamos, la Junta Central Electoral hace un llamado a la población a que esas horas que tradicionalmente quedan desiertas en los colegios electorales porque la gente no acude a votar, que sean aprovechadas para que a las 5 de la tarde ya todos los electores hayan votado. Porque hay una disposición de la Junta Central Electoral que establece que a las 5 de la tarde, como lo señala la ley, se cierran las votaciones. Y si hubiesen personas en fila a esa hora, es decir, a las 5, solo podrán votar hasta las 5:30. Se recogerán las cédulas de esas personas que están en fila a las 5, y ojo con esto, no es que pueden llegar a las 5 y les permitirán votar, no. Son aquellos que a las 5 de la tarde están en la fila esperando para votar. A esas personas se identificará y tendrán que votar en un lapso de 30 minutos. El que no lo haya hecho en esos 30 minutos, entonces lamentablemente no podrá ejercer el voto. ¿Y por qué la Junta es muy enfática en esto? Hay 2 razones fundamentales. Primero, el distanciamiento social obligatorio que debemos guardar por la lamentable situación de salud que vivimos en el mundo. Eso es lo primero. Y lo segundo, precisamente, que al tener 4 escrutinios en el colegio electoral, en la medida que nosotros extendemos el horario de votación hacia la noche, en esa medida también estamos nosotros creando una situación compleja para el conocimiento del escrutinio. Como veremos ahora en la explicación de las boletas, cada colegio electoral tendrá que computar 4 niveles de elección, y para ello se requiere de tiempo, y para ello se requiere que nosotros podamos disponer de un espacio en el cual estos escrutinios se realicen de una manera holgada y se realicen sobre todo de una manera exacta, precisa, sin errores. Por ello nosotros llamamos a la reflexión, por eso nosotros apelamos al consenso con los partidos políticos a los fines de que se entiendan estas 2 vertientes que no teníamos en el proceso anterior. El proceso de marzo implicaba solamente la lectura de una boleta municipal. Aquí en este proceso vamos a tener la boleta presidencial, la boleta senatorial y la boleta de diputaciones. Pero esta boleta de diputaciones tiene un 4º escrutinio, que es el del voto preferencial. Eso requiere de tiempo, eso requiere de que la nocturnidad no nos sorprenda haciendo el escrutinio de los votos. Y por ello el llamado a entender la situación en la que nos encontramos. El tercer elemento que guarda relación con el voto en el exterior y en los lugares donde no estaremos votando, justamente el pasado viernes se completó la nómina, la lista de los recintos en el exterior donde podremos votar, confirmándose
las ciudades donde tendremos este voto. Y vamos a tener un escenario muy parecido, casi idéntico al escenario del 2016. Sin embargo, hay ciudades, hay países en los cuales hay restricciones sanitarias que impiden la realización de las elecciones en ellos. Por ejemplo, por citar un ejemplo, tenemos Canadá. Canadá ha dispuesto que no va a haber votación de ningún país allá en ese país, en Canadá, y por tanto los electores empadronados en ese país van a votar en la ciudad de Albany, en Nueva York. Tendrán que desplazarse hacia Albany, ejercer el sufragio en esa ciudad, porque Canadá pertenece a la circunscripción 1 y el país que le queda más, el estado que le queda más próximo es el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Esos electores se agruparon dentro de los votantes de Nueva York para que puedan ejercer el sufragio. En el cono sur tenemos una situación con Chile. En Chile nosotros tenemos una cantidad importante de empadronados. Sin embargo, este país hermano ha establecido que no habrá voto en el exterior para el caso de los dominicanos por asunto de la pandemia. En el caso de Chile quisimos asociar, o sea, agrupar esos electores en Argentina, donde sí se podrá votar. Sin embargo, por efecto del cierre de la frontera, no se va a poder establecer esa votación en Argentina para el caso de los que residen en Chile, y estos dominicanos empadronados en Chile tendrán que votar en Panamá, donde fueron agrupados. Y usted preguntará que ¿por qué en Panamá? Porque Panamá es la Oficina Coordinadora de Logística en el Exterior, UOCLE, por sus siglas, en la cual están agrupadas esos diferentes países y ciudades, tanto de Centroamérica como de Suramérica. Panamá los concentra a todos. Y por ejemplo, los electores que tenemos empadronados en México, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, habrán de desplazarse hacia Panamá a votar. Pasa igual con aquellos que se empadronaron en Ecuador, por ejemplo. Tendrán que ir a votar a Panamá, porque es la OCLE que los concentra a todos. Caso también, bueno, en Washington tenemos el caso de la ciudad, del estado, en el cual no se ha autorizado el voto. Sin embargo, tenemos la opción de, estamos en Maryland, en Virginia, tenemos las Carolinas también, donde vamos a abrir recintos, es decir, un escenario muy parecido al 2016. Yéndonos a Europa, nosotros estábamos a la expectativa con las autoridades españolas. Ya se ha autorizado el voto en España. Estamos trabajando también con los permisos de Milano. En Holanda y en Suiza ya tenemos la posibilidad de votar, e incluso Alemania también recibimos autorización para abrir colegios electorales en Alemania, y lo vamos a tener en la embajada. Y hemos podido avanzar en términos de las localidades donde vamos a tener el voto. ¿Cuál ha sido el elemento común entre todos estos países? La garantía de que la República Dominicana dispondrá de un protocolo sanitario para preservar la salud de los votantes. Al efecto, la Junta Central Electoral dirigió oficialmente este protocolo sanitario hacia cada uno de esos países. Hemos recibido la respuesta de aceptación del protocolo, porque en términos generales se ajusta a las disposiciones sanitarias de todos estos países, y lo que sí se ha pedido es la garantía de que tanto los electores, los votantes, como los miembros y delegados ante los colegios electorales estén debidamente provistos de mascarillas, de gel antibacterial. Incluso tenemos guantes de látex desechables para el uso de estos colegios electorales, a los fines de garantizar la no propagación del virus. Director Núñez, tiene que excusarnos, vamos a una pausa. Cuando retornemos, hay cosas demasiado importantes que hay que tocar. Usted trajo una sabana ahí grandísima, además de las otras que no entendimos mucho, y hay que dar una explicación de qué
de qué se trata eso, pero también las seguridades que hay que dar a un electorado que quedó en parte traumatizado por lo ocurrido con aquella histórica suspensión. Vamos a la pausa y luego continuamos en esta entrevista al director de elecciones, el don Mario Núñez. Ya regresamos. Vamos a interrumpir la participación de la entrevista de la Junta Central Electoral en la persona de su director de elecciones para pasar a un punto de la ciudad en donde tenemos incidencias luego de la detención del empresario Karim Abu Nabha en un parque haciendo proselitismo, protestas más bien. Daya Sena nos acompaña. Buenos días, Daya. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente nos encontramos en la Plaza La Trinitaria de este Distrito Nacional, donde hace tan solo unos minutos el presidente del Partido Demócrata Institucional, PDI, Ismael Reyes, tuvo un conflicto con los agentes de la Policía Nacional tras convocar a una manifestación donde supuestamente se iban a respetar los protocolos de distanciamiento social. Sin embargo, antes de su llegada ya habían apresado a varias personas que no querían acatar los protocolos que le había manifestado la Policía Nacional. El coronel Díaz Reyes precisamente fue quien hizo la intervención en este centro y se generó todo este conflicto en el cual Ismael Reyes calificó y catalogó al gobierno de la República Dominicana como un gobierno dictatorial que le prohibía precisamente a estos manifestarse de forma pacífica y respetando los protocolos. Precisamente antes de que cualquier persona se conglomerara en esta Plaza La Trinitaria, ya eran removidos por los agentes de la Policía Nacional. Ya sería más adelante cuando les lleve amplios detalles sobre todo lo que habría ocurrido, los dimes y diretes, entre tanto el miembro de la Policía Nacional y el presidente del PDI, Ismael Reyes. Esta es la información que tengo hasta el momento. Ya más adelante les llevaría amplios detalles. Gracias, Daya. En breve, señores, ustedes no pueden perder la explicación de todo lo que tiene que ver con estas boletas. Aquí tengo las boletas ya. Un cambio y seguimos con el director de elecciones de la Junta Central Electoral. Continuamos en Enfoque Matinal conversando con el director de elecciones de la Junta Central Electoral, don Mario Núñez. Don Mario, nos quedamos en la parte del trauma de la suspensión y lo que esto supone. Esto generó un nivel de desconfianza, una mayor exigencia de seguridades. Por ejemplo, una cosa muy criticada y que recordó el candidato Fernández fue aquello de que se mantuvieron abiertas las mesas después de las 12, 1 de la madrugada. Se han tomado las medidas para aumentar la confianza del electorado hacia la Junta, sobre todo, y uno lo dice con experiencia porque vimos en más de una ocasión un proceso presentado aquí en CDN, en Enfoque Matinal, de votación, que uno lo veía tan convincente, tan simple, tan sencillo, pero a la hora de la verdad ocurrió lo que ocurrió. Medidas tomadas, por favor. Vamos a hablar de eso. Muy bien, ciertamente para todos, tanto para la ciudadanía en primer término, para los partidos políticos y los candidatos, y para nosotros como Junta Central Electoral, febrero fue una situación muy traumática, para todos, repito. Sin embargo, todos, porque fue una colaboración conjunta, todos pudimos reivindicarnos, pudimos superarnos a nosotros mismos y tuvimos una elección exitosa en el mes de marzo. Tan exitosa fue esa elección de marzo, esa elección municipal de marzo, que las autoridades que resultaron electas en dicho proceso tomaron posesión el 24 de abril como lo ordena la Constitución. Es decir, que ese trauma de febrero que quedará en la conciencia de todos los que votamos, los que defienden alguna posición política o los que desde la Junta realizamos un trabajo en la administración electoral, todos quedamos sentidos con esa falla. Sin embargo, todos nos reivindicamos en marzo. Y justamente las medidas que se tomaron en las elecciones de marzo son las mismas que la Junta Central Electoral está ratificando para el proceso de julio.
idéntico. Lo primero es el uso de boletas impresas en todo el país y en el exterior. Eliminamos ya los equipos de votación los equipos automatizados para votación. Quedaron erradicados del proceso tanto en marzo como ahora en julio. El uso de los escáneres. En marzo tuvieron un rendimiento efectivo, un óptimo rendimiento, y la Junta Central Electoral por eso ha ratificado el uso de la misma tecnología que fue implementada en marzo, mantenerla y robustecerla, sobre todo robustecerla para las elecciones de julio. Un aspecto importantísimo que usted acaba de traer a colación es aquella situación que se generó en las primarias, en la cual tuvimos algunos recintos electorales cuya votación se extendió más allá de la hora prevista y tuvimos, sí hay que admitirlo, recintos y mesas de votación que estuvieron abiertos hasta altas horas de la noche. Precisamente, por efecto de esa lamentable situación que se produjo en las primarias, la Junta fue enfática en señalar que en el mes de marzo, en las elecciones de marzo, las votaciones serían hasta las 5 de la tarde como lo pauta la ley. Y justamente atendiendo y apelando a esa situación, a esa situación que nos llevó a una reflexión interna, es que la Junta ha ratificado que las votaciones se cumplirán hasta las 5 de la tarde como lo señala la ley, y en el caso excepcional en que a las 5 todavía hubiesen electores en fila, permitir que esa votación sea hasta las 5:30. En resumen, podemos señalar que la Junta Central Electoral ha acogido las sugerencias que han hecho los partidos políticos, las instituciones y organismos internacionales que han dado apoyo tanto en asesoría como con la presencia de técnicos en la Junta Central Electoral para garantizar al electorado un proceso electoral, un proceso eleccionario que garantice las libertades y que garantice sobre todo la integridad del voto. Es lo más importante. Por ello nosotros reiteramos que estas medidas, aun cuando pueden aparentar pueden aparentar muy rígidas, debemos reconocer que obedecen a lo que dice la ley y sobre todo se sustentan en experiencias anteriores que fueron muy desagradables también para todos. Mario, el asunto de las múltiples boletas que se van a emplear, tú dices 3, pero realmente hay una serie de combinaciones que podrían llevar al elector a confundirse. Por ejemplo, con la boleta senatorial se estarán escogiendo los diputados representantes ante el Parlamento Centroamericano. Con la boleta de diputaciones se estarán escogiendo los diputados nacionales por acumulación de votos. Así es. Los diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior serán escogidos de listas cerradas y bloqueadas. Vamos a ver cómo en detalle podemos explicar, tal vez comenzando con el nivel presidencial, que me imagino será el más práctico, estas múltiples opciones que tendrá el elector. Muy bien. Nosotros vamos a disponer para cada colegio electoral, y aquí hay que distinguir entre el exterior y lo local, vamos a tener una boleta presidencial, como se puede ver en pantalla, en la cual, a través de la cual vamos a estar escogiendo, vamos a estar votando por los representantes del Poder Ejecutivo. Tenemos 6 candidaturas presidenciales, 3 que comprenden un partido que personifica y varios partidos aliados, y otras 3 candidaturas presidenciales que tienen candidaturas propias, o sea, partidos que van con sus propias candidaturas. 6 presidenciales. También vamos a disponer de una boleta senatorial en el ámbito local, una boleta senatorial a través de la cual se van a escoger precisamente los senadores y senadoras de la República. Con esta misma boleta se estarán escogiendo también los representantes al Parlacén. Ahora bien, estos representantes al Parlacén no figuran en la boleta senatorial,
sino que estarán representados en un cartelón que la Junta tendrá bien publicar en cada colegio electoral. Ese cartelón va dentro de la valija y los electores, los votantes, tendrán la oportunidad de verificar los nombres de los titulares y suplentes que presenta cada partido político. Sin embargo, para esos representantes al Parlacén no hay una boleta particular, porque la Ley Orgánica de Régimen Electoral establece en su artículo 92 los diferentes niveles. Y cuando se refiere a la elección de los representantes al Parlacén, establece de manera muy puntual que estos serán escogidos dentro del nivel senatorial. Por eso, la boleta senatorial tiene un encabezado que establece que con esta boleta se escogerán los senadores y senadoras y también los representantes ante el Parlamento Centroamericano o Parlacén. Tú estás diciendo que habrá un cartelón adicional con los nombres de los aspirantes al Parlacén. Así es. Entonces, en algún sitio visible, tú vas y buscas, me gustó este nombre, y ahí puedes votar. Exactamente. Sin embargo, es importante destacar que esos nombres, esos partidos están asociados a esa boleta senatorial. Y esos candidatos al Parlacén están también asociados, están reglamentados por un régimen de alianzas. Alianzas que están precisamente plasmadas en esta boleta senatorial. No, usted no tiene la oportunidad de votar por el candidato a senador de un partido y por representantes al Parlacén de otro partido, porque en este caso serán conjuntamente elegidos en la misma boleta y obedecerá a un mismo régimen de alianzas. Por eso, el legislador lo que hizo fue resaltar la figura del candidato senatorial o del nivel senatorial y establecer que con los votos de este nivel, porque ahí es que está la diferenciación, con los votos del nivel senatorial serán escogidos los representantes al Parlacén, con los votos de este nivel. Y por eso la Junta Central Electoral tenía que incluir en el encabezado de esta boleta senatorial que con ella se escogen también los representantes al Parlacén. Y eso es muy, muy importante, y ya usted, don Nelson, lo ha señalado, que se trata de una lista cerrada y bloqueada. Es decir, es una lista que ha establecido el partido, que también incluye un orden en el cual serán asignados los escaños que obtenga el partido, y esos escaños serán ocupados en función de la lista de representantes al Parlacén. Pero no hay una votación exclusiva para ellos. No, por el contrario, ellos resultarán de la votación obtenida por los partidos en este nivel senatorial. Por último, en el ámbito local, tendremos una tercera boleta, y es la boleta de las diputaciones. Con esta boleta se escogen los diputados de las provincias, los diputados ante el Congreso Nacional, representantes de las provincias, y también se van a escoger los diputados nacionales por acumulación de votos. Sin embargo, estos diputados nacionales no figuran como tales en esta boleta, sino que estarán contenidos en una lista o en un cartelón que también se publicará, se colocará en cada colegio electoral. Sobre esta boleta, nosotros tendremos un formato para cada demarcación. Por ejemplo, en este formato educativo se pueden ver las imágenes de 6 candidaturas, las siluetas de 6 candidaturas. Si nos vamos a cada recuadro, observamos que hay 6 siluetas en cada partido. Sin embargo, esto es un modelo educativo porque en aquellas provincias o circunscripciones donde solo se escojan 2 diputados y diputadas, pues solo aparecerán esas 2 fotografías. Donde se escojan 3, aparecerán 3 fotografías, y así sucesivamente hasta completar la cantidad de representantes a los que tiene derecho esa demarcación. Esto es solo una boleta educativa demostrativa. Este formato en tamaño de 11 pulgadas por 17 pulgadas, es común a casi todas las demarcaciones. Nosotros tenemos una división política que en el nivel presidencial abarcará el Distrito Nacional y las 31 provincias, incluidas dentro de estas sus respectivos municipios. O sea, la boleta presidencial es común a todas las demarcaciones.
La boleta senatorial, que será una para el Distrito Nacional, un formato para el distrito y un formato para las 31 provincias restantes, tendrán las candidaturas de cada una de esas demarcaciones. Es decir, son 32 formatos de la boleta senatorial. En el caso de las diputaciones, nosotros vamos a tener 45 formatos diferentes en términos de las candidaturas. 45. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a escoger diputados en esas 31 provincias y el distrito, pero además hay 6 provincias, incluido el distrito, que se subdividen a su vez en circunscripciones electorales. Y por cada una de estas circunscripciones también estaremos escogiendo diputados. Ahora bien, hay una situación que es transparente para los electores, algo que llamó la atención ahorita a don Pablo Macchini, y es la presencia, la utilización de una boleta de una mayor dimensión. Una sábana. Esto decía don Pablo que se trata de una sábana. Miren aquí, hay dos... Una sabana, que es peor, las sábanas son más chiquitas. Es una sabana, la sabana. Nosotros tenemos, para el nivel de diputados, vamos a utilizar 2 boletas diferentes, pero eso no genera ninguna confusión en el electorado. Porque al ciudadano, como votante, se le van a entregar 3 boletas. 3. Presidencial, senatorial y de diputados. 3. Ahora bien, dependiendo la demarcación, esta boleta de diputados variará de tamaño, dependiendo la demarcación. Y solo en 5 demarcaciones a nivel nacional vamos a utilizar una boleta de mayor tamaño. Estas demarcaciones son la circunscripción 3 del Distrito Nacional, donde se escogen 7 diputados y diputadas. Está la circunscripción, vamos a tener también la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, donde se escogen 11 representantes, y asimismo vamos a tener también boletas de esta dimensión en la circunscripción 4 de la provincia de Santo Domingo y en la circunscripción 6 de la provincia de Santo Domingo, o sea, Santo Domingo Oeste, que es la circunscripción 4, y Santo Domingo Norte, que es la circunscripción 6. Y de igual manera vamos a tener una boleta de este tamaño en la circunscripción 1 de la provincia Santiago, circunscripción 1 de Santiago. Solo en esas 5 demarcaciones tendremos este tipo de boleta de mayor dimensión. En las demás, es decir, en las 40 demarcaciones restantes, vamos a utilizar la boleta de diputados tradicional que hemos utilizado en los procesos anteriores. Y repetimos, esta situación no genera ninguna confusión para el electorado, porque cuando usted llegue a su colegio electoral, le van a entregar sus 3 boletas, una para cada nivel de elección. Y algo muy importante, cada boleta de estas es diferente. Cada boleta de estas representa un nivel de elección distinto. Es decir, los votos que son obtenidos por un partido en el nivel presidencial solo le servirán para precisamente las candidaturas de ese nivel presidencial. Los votos emitidos en las boletas senatoriales solo serán válidas para los candidatos y candidatas del nivel senatorial. Y los votos que son emitidos en las boletas de las diputaciones solo serán válidos para los candidatos y candidatas de ese nivel de diputaciones. En resumen, los niveles de elección son independientes unos de otros. Hay personas que tienen la confusión o la falsa creencia de que con la boleta senatorial se puede ayudar a al nivel de diputaciones, y no es así. Los candidatos, el candidato presidencial electo y vicepresidencial electos serán el resultado de los votos emitidos solo en el nivel presidencial, Los senadores y senadoras electas a nivel nacional, en las 31 provincias y el Distrito Nacional, resultarán electos de los votos emitidos solo con esta boleta, la senatorial. Y los diputados y diputadas a nivel nacional serán electos solo a través de la boleta de diputación. Reiteramos, son 3 boletas diferentes que representa cada una
un nivel de elección diferente. En el caso del exterior, para terminar con el uso de las boletas, nosotros vamos a tener dos. La boleta presidencial, claro está, porque el nivel presidencial también se vota por el nivel presidencial en el exterior, en las 3 circunscripciones del exterior, y tendremos una segunda boleta para el exterior, que es la boleta de representantes de diputados del exterior. Y este formato y esta boleta tiene 3 formatos diferentes que comprende a cada una de las circunscripciones. Por ejemplo, aquí tenemos un formato educativo que presenta 3 fotografías, porque en la circunscripción 1 del exterior, que comprende los Estados Unidos, excepto la Florida, se van a escoger 3 representantes. Ya las boletas de las circunscripciones 2 y 3 tendrán la fotografía de tendrán solo 2 fotografías por partido o alianza de partidos, con una distinción respecto de las boletas de diputaciones locales. Aquí se va a ejercer el voto preferencial, es decir, aquí en el ámbito local nosotros vamos a votar en la fotografía de un candidato o candidata, solamente una fotografía. En el exterior, aun cuando aparecen las fotos de los candidatos y candidatas a diputados, son 7 en total, divididos en circunscripciones, como ya hemos dicho, aun cuando aparecen las boletas en las diputaciones del exterior, no hay voto preferencial. Es decir, en el exterior, cuando usted vota por un diputado, está marcando por la lista completa que ha presentado ese partido. Y entonces lo que se procede es hacer una adjudicación de escaños a partir de la votación total en esa demarcación. Se emplea el método de Hunt para determinar los escaños que gana cada partido, y para determinar los candidatos y candidatas ganadores se apela al orden de la lista que ha presentado el partido. Repetimos, en el exterior no hay voto preferencial, y aunque aparecen las fotografías de los candidatos y candidatas, allí no se ejerce el voto preferencial, sino que se vota por la lista completa de candidaturas. Mario, muchas gracias. Antes de irte, los primeros resultados van a ser los del nivel presidencial y la hora del primer boletín. Bueno, la Junta Central Electoral ha dispuesto que los resultados se vayan escaneando en el mismo orden que se van escrutando en el colegio. Es decir, primero el presidencial, primero el nivel presidencial, luego el nivel senatorial y por último el nivel de las diputaciones. Ese va a ser el orden en el que vamos a hacer el escrutinio en los colegios y luego a ir a escanear los resultados. Respecto de la hora de la emisión de los boletines, se ha pautado precisamente que unas 3 horas después de transcurrido el escrutinio, o cuando se tenga ya el 20%, es decir, las mismas disposiciones que hubo para marzo del 2020, para las pasadas elecciones municipales, se mantienen para las elecciones de julio, solo que en vez de hacerlo en 2 horas, después del cierre de las votaciones, hemos subido 1 hora más por efectos de que ya vamos a tener 4 escrutinios. Sin embargo, la estructura como tal sigue siendo la misma que se empleó en el mes de marzo, en las pasadas elecciones municipales. Muchísimas gracias. Gracias a don Mario Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral. La verdad es que son palabras sumamente útiles, de una gran, que uno agradece mucho, porque eso es lo que queremos: información, información, información. La Junta Central Electoral está en su asunto. Muchísimas gracias, don Mario. Muchas gracias a ustedes. Continuamos. Muchísimas gracias por la sintonía. Ahora vamos a hablar de un tema que interesa mucho y que en esta pandemia ha llamado la atención en los últimos días, sobre qué tanto puede o no haber retrocedido. Me refiero al trabajo infantil. Y para eso vamos a conversar con el director de Políticas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, el señor Nemesio Gomera, a quien saludamos. Gracias por aceptar la entrevista, Nemesio. Buenos días. Muy buenos días, Adi. ¿Cómo se siente? Agradecido de que nos hayan dado la oportunidad de poder compartir con ustedes todo lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo y el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil
en pos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana. Gracias, Nemesio. Los países nuestros, países pobres, vida de campo de mayoría ayer, hoy hechos pueblerinos, pero todavía tal vez con muchas de las costumbres y no necesariamente buenas, es de que el niño se la pasaba en el campo, ese trabajo de campo evolucionó a herrería, evolucionó a madera, evolucionó a la calle. El trabajo infantil que antes no se veía como algo tóxico, ya sabemos que frustra la niñez. En los últimos días hemos visto con mucha preocupación la premisa sobre cuánto puede haberse atrasado lo que habíamos progresado en esa materia. Así que la primera pregunta con la que arrancamos en esta entrevista. Sí, muchísimas gracias, Alice. Realmente el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, frente a lo que es la pandemia del COVID-19, se ha reunido en todo el territorio nacional con la intención de buscar una estrategia que permita contrarrestar lo que podría ser un retroceso en el trabajo que se ha venido haciendo por muchos años en pos de que los niños, niñas y adolescentes no trabajen en la República Dominicana. Por eso estamos ahora aumentando la presencia de los inspectores de trabajo y del Ministerio de Trabajo en cada uno de los lugares, y estamos haciendo una alianza estratégica con todos los sectores que conforman el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil para evitar que los niños dejen las escuelas y que vayan a las plantaciones y que vayan a los lugares de trabajo. Porque tal y como ha dicho la OIT, a los niños el trabajo les queda grande. Y tal y como establece la campaña de este año de la Organización Internacional del Trabajo, ahora más que nunca sin trabajo infantil. Sí, pero a propósito de eso, ¿qué medidas concretas entonces ustedes han iniciado? Han dicho que, y ahora mismo lo acaba de confirmar, que han iniciado un proceso. ¿De qué se trata ese proceso? Sí, nosotros desde el 1 de junio de este año, en todas las oficinas que tenemos a nivel nacional, estamos orientando a todas las personas que nos visitan sobre por qué debemos prevenir el trabajo infantil ahora más que nunca con este proceso de pandemia. Pero también se está reuniendo en cada una de las comunidades del país los 49 comités directivos locales que tenemos en todo el territorio nacional y las 57 células de vigilancia que están conformadas por organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. En ese comité directivo local tenemos los representantes del Ministerio de Educación, tenemos los representantes de CONANI, tenemos los representantes de los empleadores, tenemos los representantes de los trabajadores, tenemos las alcaldías y directores municipales en aquellos lugares que lo que tenemos es un distrito municipal. Tenemos la junta de vecinos. Entonces, todos estamos buscando posibles soluciones. Inclusive cuando detectamos que hay un niño que no está yendo a la escuela, que está trabajando, inmediatamente nos acercamos a esa familia para verificar cuál es la razón por la que ese niño no está yendo a la escuela. Y nos hemos encontrado con situaciones en que los padres no saben que los niños, aunque no tengan acta de nacimiento, tienen derecho a ir a las escuelas. En esos casos los orientamos y como el Ministerio de Educación es parte del Comité Directivo Nacional y de los comités directivos locales y la célula de vigilancia, inmediatamente llevamos a ese niño a la escuela y le ayudamos a los padres a hacer las diligencias para que pueda declarar ese niño y que así ningún niño se quede sin disfrutar del pan de la enseñanza porque no tenga un documento de nacimiento. ¿Y cuál es el estado de situación en República Dominicana de la niñez versus el trabajo infantil? Porque siempre se ha especulado, se ha dicho que avanzamos, pero ¿cuál es el estado? Sí, la República Dominicana actualmente está a la espera de un levantamiento que está haciendo la Oficina Nacional de Estadística, ya que la última medición que se hizo en la República Dominicana relacionada con el trabajo infantil se hizo mediante la encuesta en Hogar 2009-2010, que reflejó que en la República Dominicana teníamos 304,000 niños, niñas y adolescentes trabajando en edad de entre 5 y 17 años. Sin embargo, con toda la política pública que se ha estado tomando y con el apoyo y el empoderamiento que ha tenido toda la ciudadanía, nosotros estamos seguros de que el trabajo infantil se ha reducido considerablemente y que tal y como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el 8.7,
Para el año 2025 nosotros pretendemos que la República Dominicana haya reducido a su mínima expresión lo que es el trabajo infantil. La gran preocupación es que esta pandemia nos haga retroceder, así que hay tarea por parte de todos esos 60 y poco que dijo son organismos de observación, de seguimiento. Quisiera saber dónde están esos niños que ustedes identificaron que están involucrados en áreas de trabajo. ¿Cómo se distribuye eso? Cuando se hizo la encuesta en el año 2010, teníamos la mayor cantidad de niños trabajando en el área agrícola y en el sector informal de la economía. Sin embargo, nosotros tenemos una presencia permanente en esos sectores y podría comentarle que uno de los sectores donde más niños ni adolescentes teníamos trabajando eran las plantaciones de arroz de la provincia de Duarte y de la provincia María Trinidad Sánchez. Y hemos visto cómo ha reducido considerablemente, porque antes encontrábamos 50, 60 niños y en las últimas visitas que hemos hecho solamente hemos encontrado 1 y 2 niños. ¿Qué nos ha ayudado? Una alianza estratégica que hemos hecho con el Ministerio Público, en donde cuando encontramos un niño trabajando, le levantamos un acta de infracción a ese empleador, se la enviamos al fiscalizador y el fiscalizador invita a ese parcelero a que vaya ante su despacho para plantearle que la ley prohíbe que los niños trabajen. ¿Qué ha sucedido? Que los dueños de parcela, personas que nunca en su vida han ido ante una autoridad pública, porque son personas muy correctas, le han dicho a los capataz, a la persona que cuidan esa finca, que ellos no van a permitir que las autoridades le estén llamando la atención y que le estén poniendo infracciones por ellos no cumplir con una disposición legal. Eso ha provocado que ya los dueños de parcela no le permiten a los trabajadores ni siquiera que los niños le lleven el desayuno, para que no se vaya a confundir y al ver un niño en la parcela pueda cualquier persona pensar que ese niño está trabajando. Enemencio, pero entonces ahora me mueve a preocupación esa realidad, porque si está claro que la manera de solucionar el problema es identificar dónde están los niños, ¿por qué se ha tomado 10 años, se ha tardado 10 años en poder actualizar ese censo? Se supone que ese es uno de los instrumentos más eficaces para saber dónde están los niños y sacarlos de ahí. Sí, realmente la tradición que hemos tenido, porque es una encuesta bien compleja, es un módulo completo, en donde hay muchas preguntas, porque tenemos que ver que en el trabajo infantil se dan 2 situaciones. El trabajo infantil de la persona que es asalariado dependiente, que tiene un empleador. Y también tenemos el trabajo infantil que se da cuando una madre se pone a hacer dulce y envía a ese niño a venderlo. Entonces, en esas encuestas, en esas mediciones, se hace un cuestionario bien completo para poder delimitar lo que es el trabajador asalariado dependiente y lo que es el trabajador no asalariado dependiente. Eso nos permite a nosotros, independientemente de eso, la competencia de cada una de las instituciones que conforman el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo impone, levanta las actas de infracciones donde quiera que haya un personal asalariado dependiente del sector privado. Eso nos permite a nosotros decir que en el sector formal de la economía el trabajo infantil se ha reducido a su mínima expresión. Y cuando encontramos un niño en la calle vendiendo dulce, entonces, aunque trabajamos en coordinación con CONANI le da seguimiento a esa familia, porque así lo dispone la ley 136-03, que es el Código de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, parece urgente que de alguna manera se haga con más agilidad, porque si no nos encontramos en una desactualización peligrosa para poder erradicarlo. Ahora en la pandemia como tal, ¿han identificado ustedes ya casos que generan la preocupación de lo que recientemente se ha alegado, el retroceso? No, actualmente como el gobierno ha estado apoyando a los diferentes sectores que convergen en la economía nacional, hasta estos momentos estamos en la calle, estamos visitando los lugares, pero hasta ahora no hemos identificado niños trabajando, porque los niños están ahora en el proceso de concluir el año escolar, lo están haciendo de manera virtual y los padres están inmersos en ese proceso para ayudar a los niños a que concluyan el año escolar. Sin embargo, nosotros tenemos los inspectores de trabajo y tenemos los técnicos del trabajo infantil en la calle permanentemente. Tenemos
en las redes los contactos de las 40 oficinas que tenemos a nivel nacional y le planteamos a cada uno de los comités que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un niño que esté trabajando, que inmediatamente lo denuncie por los medios que tenemos. Inmediatamente los miembros del comité directivo local de lucha contra el trabajo infantil hacemos la intervención para evitar que se le vulneren los derechos a esos niños, niñas y adolescentes. Durante mucho tiempo la pobreza ha hecho un ciclo de subsistencia y uno de esos aspectos de manifestación es lo que dijo. Bueno, un grupo de niños trabaja asalariado, otro grupo de niños es simplemente el soporte de la economía familiar. ¿Qué tipo de sanción o consecuencia tiene la persona a quien ustedes llaman a un proceso judicial porque es una madre que se asistió de su hijo menor de edad o un padre que se asistió de su hijo menor de edad? Ahí tenemos dos situaciones. Lo primero que hacemos es que si el niño tiene un empleador, le levantamos el acta de infracción al empleador, el fiscalizador a poder el juez de paz y le impone una sanción que va de 7 a 12 salarios mínimos. Estamos hablando que la sanción puede ir desde 80,000 pesos a 100,000 pesos. Sin embargo, si encontramos que es un niño que la madre lo tiene realizando alguna actividad considerada como trabajo infantil, entonces lo que hacemos es que en el comité directivo local conversamos con esa madre para ver cuál es la razón por la que tiene ese niño exponiéndose con el trabajo infantil. Si el problema es económico, entonces le buscamos posibles alternativas. Una alternativa podría ser incluir a esa madre en la bolsa electrónica de empleo del Ministerio de Trabajo para ver si podemos colocarla en un empleo formal. Pero si eso no es posible, la ponemos en contacto con Prosoli a través del gabinete que dirige la Vicepresidencia de la República. Entonces le hacen una evaluación a esa madre, a esa familia, para ver si califica para los beneficios que da el gobierno. Sobre todo, que hay un incentivo que se le da a las madres por llevar a los niños a la escuela. Entonces nosotros no solamente detectamos el problema, sino que buscamos las posibles soluciones. Y si esa familia necesita tener asistencia psicológica, inmediatamente CONANI también le da esa asistencia a esa familia. ¿En qué consiste ese incentivo que se le da a las madres por enviar a sus hijos a la escuela? En el paquete le dan un incentivo, no sé específicamente de cuánto es el monto actualmente, pero le dan un monto por mandar el niño a la escuela, le dan bono gas, le dan bono luz, le dan la tarjeta Solidaridad. Entonces, también Prosoli es miembro del Comité Directivo Local de Lucha contra el Trabajo Infantil y en cada una de las localidades, cuando se presenta esa situación, interviene Prosoli, CONANI, el Ministerio de Trabajo. Si hay algún delito, interviene también la Fiscalía Especializada. Finalmente, respecto a América Latina, respecto al Caribe, ¿cómo está República Dominicana en este tema de los niños posicionados en trabajo? La República Dominicana a nivel mundial está bien posicionado y esperamos que siga mejorando. Y solamente le voy a dar algunos datos. En el mundo se habla de que tenemos 152 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizando trabajo infantil. El número 1 lo tiene África con 72 millones. Asia y el Pacífico tienen 62 millones. Sin embargo, las Américas tienen 10 millones de niños, niñas, adolescentes. Le sigue Europa y Asia con 5.5 millones. Y en último lugar tenemos los Estados Árabes con 1.1 millón. Lo que significa que nosotros estamos a buen ritmo. Y algo que nos ha ayudado mucho a nosotros como República Dominicana es que nosotros somos miembros de la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, el cual ha hecho un cronograma para ir cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente con el 8.7, que establece que al 2025 la mayoría de los países deben haber reducido a su mínima expresión lo que es el trabajo infantil. Yo dije que esa era la última, pero esta sí es la última, Nemesio. Ustedes también en su departamento se dedican a la prevención. ¿Qué están haciendo? Porque a veces no tiene uno muy claro que hay una política de prevención para que los niños no caigan en el trabajo infantil, en un país en el que inclusive hay tan pocas alternativas deportivas, parques y opciones para que los niños crezcan en un entorno sano. Sí, con relación a la prevención, nosotros mantenemos
un sistema de charlas, conferencias, inclusive hace unos meses que hicimos un taller de multiplicadores donde participaron dirigentes de junta de vecinos, los cuales se encargan de replicar esos conocimientos en cada una de sus comunidades. Pero también estamos yendo a las escuelas, en donde estamos hablando con los niños, niñas y adolescentes de por qué no deben trabajar. Pero también hemos hecho una jornada de capacitación con los psicólogos educativos de las diferentes escuelas. Estamos dándole sensibilización a los empleadores, le estamos dando sensibilización a los trabajadores. O sea que estamos incorporando todos los sectores de la sociedad, porque tal y como dijo el sumo pontífice, ahora para el 12 de junio que celebramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la prevención del trabajo infantil es una responsabilidad de todos y solamente lo vamos a lograr cuando todos los sectores entiendan que los niños deben estar en las escuelas y cuando los niños salen de las escuelas deben ir a practicar un deporte y por eso nosotros tenemos en el Comité Directivo Nacional el Ministerio de Deporte, pero también pueden ir a las escuelas de pintura, a las escuelas de música, por eso también tienen un papel preponderante lo que son los gobiernos locales, en donde todos los sectores están aportando su granito de arena para que los niños puedan disfrutar de una niñez plena y así podemos cumplir con lo que establece la Constitución de la República Dominicana, que establece que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño. Muchísimas gracias, gracias por este tiempo, un tema que nos importa tanto, así que de este modo también vamos a despedir el programa con la entrevista de Nemesio Gomera, director de Políticas de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo. Esperamos ver que estos meses evolucionen y no nos permitan ningún tipo de retroceso, sino por el contrario, de forma escalonada también ir garantizando una niñez fuera de áreas de trabajo. Gracias, Nemesio. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por la sintonía. Hasta aquí Enfoque Matinal, pero hay más en la programación de CDN. Buenos días.